Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a seguir platicando de eh, farmacocinética. En anteriores ocasiones platicamos acerca del proceso de liberación del fármaco desde su forma farmacéutica, después cómo este fármaco era absorbido y llegaba al compartimento central, al sistema vascular. Y ahora platicaremos qué sucede después, cómo es este proceso de distribución, cómo llega a otros lugares a través de estos líquidos intersticiales, intercelulares y como ya esbozamos al principio, pues puede llegar a su sitio de acción terapéutica, puede llegar a algunos reservorios tisulares, el fármaco puede llegar a sitios donde no queremos que llegue, pero llega, o puede ser eh, objeto de biotransformación o de eliminación a través de este proceso en el que llega a diferentes lugares por la distribución. Entonces, eh, recordar que esta circunstancia en el que el fármaco puede atravesar diferentes estructuras, pues bueno, es más fácil a través de estos espacios paracelulares que están en los capilares a través de estas células endoteliales y también la distribución está favorecida en algunos lugares, ¿no? Hay un flujo preferencial de sangre hacia algunos órganos, como el cerebro, como el corazón, como los riñones, y hay otros lugares donde el flujo vascular es considerablemente menor que estos, ¿no? Es el caso de la piel o el tejido adiposo. Entonces, con esto en mente, la distribución del fármaco va a estar en función de el flujo que llega a los tejidos. Vamos a ver, por ejemplo, que la, eh, el flujo de sangre vinculado a los riñones corresponde al 20% del gasto cardíaco, la del corazón 4.5%, el hígado 31%, ¿no? Entonces, si se fijan, hígado, riñón, corazón, cerebro, son órganos a los que se privilegia con este flujo sanguíneo y nosotros esperaríamos en este sentido que a estos órganos llegaran más cantidad de nutrientes y evidentemente fármaco, ¿no? Cuando nosotros administramos algo por vía intravenosa, pues ya dijimos que las concentraciones en el plasma pues son muy altas y después van disminuyendo, pero conforme las concentraciones del fármaco se van distribuyendo en los diferentes compartimentos corporales, pues van aumentando las concentraciones en estos lugares donde está privilegiada la irrigación. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo aumenta o va aumentando la concentración del fármaco en el hígado, en lo que el hígado hace su trabajo y empieza a biotransformarlo para su eliminación. Nosotros vemos también cómo es este proceso en lugares donde no hay tanto recambio sanguíneo, donde es menos la circulación. Es el caso del tejido adiposo, donde las concentraciones del fármaco van aumentando, aumentando, aumentando y no se ve que vayan a fluctuar hacia la disminución porque fármacos de estas características, por ejemplo, aquí dice tiopental. El tiopental es un fármaco que se utiliza en la anestesia, que es altamente lipofílico, que le gusta mucho estar en la grasa y entonces ahí se acumula y entonces nosotros podemos observar
cómo este proceso de acumulación en el tejido adiposo pues permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, la distribución depende, así como vimos, los factores que determinan que los fármacos atraviesen membranas, que atraviesen diferentes barreras, pues para la distribución sus determinantes se parecen mucho y son las mismas. Propiedades físico-químicas, el pH, las condiciones ácido-básicas de cada fármaco, algunos determinantes de la velocidad de distribución, como el flujo sanguíneo de la región y el gasto cardíaco que está dirigido a los diferentes órganos, qué tan permeable es la red capilar. Hablamos de algunos sitios específicos como las barreras naturales, la barrera hematoencefálica, eh, la barrera placentaria, por ejemplo, donde hay una resistencia más grande para que los fármacos avancen o puedan atravesar estos complejos celulares, qué tan grande es el tejido y si las proteínas plasmáticas han atrapado o están en contacto con los fármacos. En ese sentido, hay dos proteínas plasmáticas que tienen que conocer. Esta es la albúmina, que seguramente la ubican como la proteína plasmática más importante y abundante. Y esta otra que es la glicoproteína alfa 1 ácida. Si nosotros pensamos que el fármaco se puede unir a estas proteínas plasmáticas, entonces no pueden atravesar las barreras celulares y este proceso de distribución se puede ver entorpecido, ¿no? Mientras que el fármaco esté unido a las proteínas plasmáticas, no va a llegar a su sitio de acción, va a seguir en el compartimento central. Por eso decimos que la fracción libre, la porción del fármaco que no está unida a proteínas, es la porción del fármaco que va a tener efecto. Bueno, entonces, mientras los fármacos estén unidos a la albúmina, por ejemplo, o a la glicoproteína alfa 1 ácida, van a seguir en el compartimento central, siguiendo esta lógica de las características físico-químicas que influyen en que los fármacos atraviesen o no membranas, pues bueno, si la glicoproteína alfa 1 ácida es ácida, entonces podemos inferir que los fármacos que se van a unir a esta proteína son de naturaleza básica, ¿no? Mientras que la albúmina, al ser básica, los fármacos que van a tener tendencia a acoplarse, a unirse a esta proteína plasmática, pues son de naturaleza ácida. Hay algunas circunstancias que modifican las concentraciones de las proteínas plasmáticas. Es el caso de la desnutrición, ¿no? Que va a provocar que exista una disminución de albúmina. Y si disminuye la albúmina y nosotros administramos un fármaco que es o tiene una afinidad muy alta a las proteínas plasmáticas, pues en teoría, pues habría una mayor cantidad de fármaco libre y podríamos pensar que este efecto puede estar potenciado o que podría dar luz a un efecto vinculado a que exista un incremento exagerado de la concentración del fármaco. Hay otras circunstancias como insuficiencia renal, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca que también promueven que exista una disminución de albúmina. Son cosas que deberíamos ponderar antes de administrar un fármaco. Si ustedes leen esto del Katzun, por ejemplo, del libro Katzun, les va a decir que esta circunstancia es mínima y no
se traduce en un efecto clínico importante, pero esta circunstancia cobra relevancia con algunos fármacos que tienen un perfil de seguridad estrecho, es decir, que las fluctuaciones de su concentración, aunque sea de forma mínima, pueden causar efectos desastrosos. Es el caso de los antiarrítmicos. Hay circunstancias que hacen exactamente lo opuesto, que exista una gran cantidad de proteínas, en este caso que pueda causar hiperalbuminemia, y entonces al haber más proteínas plasmáticas, entonces el fármaco va a permanecer con más probabilidades unida a las proteínas plasmáticas y no va a estar en su sitio de acción, ¿no? Entonces el efecto de forma presumible, pues iba a ser o podría ser menor. Algunas circunstancias que pueden causar hiperalbuminemia son la deshidratación o el tratamiento con algunos fármacos de naturaleza esteroide que pues veremos cuando estemos hablando de inflamación, por ejemplo. Entonces, tenemos que considerar cómo están las posibles concentraciones de proteínas plasmáticas, sobre todo en fármacos que sabemos que se unen mucho proteínas. Cuando describamos cada uno de los fármacos insignia o más importantes a lo largo de este ciclo, pues yo les voy a decir, este fármaco se une mucho a proteínas plasmáticas, tienen que tener cuidado si existe algunas condiciones que modifiquen sus concentraciones. Entonces ya dijimos que la albúmina primordialmente tiene este vínculo con los fármacos de índole ácida, mientras que la alfa-1 glicoproteína pues tiene este vínculo con los fármacos de naturaleza básica. Y entonces, esto también hay circunstancias que promueven las fluctuaciones en las concentraciones de proteínas, en específico de glicoproteína alfa-1 ácida, y puede haber niveles elevados en circunstancias clínicas que promueven inflamación, en ese caso de artritis reumatoide, infarto al miocardio, enfermedad inflamatoria del intestino, como la enfermedad de Crohn, o procesos de cáncer. En estas circunstancias clínicas, pues hay niveles elevados de alfa-1 glicoproteína y eso puede provocar que los fármacos de naturaleza básica estén más propensos a seguir unidos a esta proteína plasmática y entonces el efecto que nosotros buscaríamos observar, pues se vería disminuido. Hay algunas circunstancias que nos obligan a pensar acerca de las reacciones adversas vinculadas a los fármacos que tienen que ver con la distribución de los fármacos a los tejidos. Vamos a ver, por ejemplo, que algunos antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que veremos cuando veamos antibióticos, amikacina, gentamicina, a través de este proceso de distribución preferencial hacia el riñón, pueden causar algunos estragos importantes y causar nefrotoxicidad e insuficiencia renal, ¿no? Entonces, cuando veamos los diferentes fármacos, vamos a priorizar o vamos a describir aquellos que después de este proceso de distribución o de acumulación en algunos tejidos pueden causar algunas reacciones adversas que no queremos que ocurran y que tenemos que estar vigilantes para tratar de minimizarlas. Hablando de este mismo grupo de antibióticos, también además de causar nefrotoxicidad, también pueden causar ototoxicidad, porque esos también se acumulan en este complejo sistema de transmisión de sonidos en la cóclea, en el estribo, en el vestíbulo. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos al utilizar este tipo de fármacos en personas que tienen algún riesgo renal o en algún riesgo de
ototoxicidad, ¿no? Entonces, ese tipo de peculiaridades las vamos a ir describiendo conforme avancemos en el estudio de algunos fármacos específicos. Hay algunos segmentos, algunos órganos que tienen una protección especial contra los xenobióticos, ¿no? Todas las partículas que son externas a nuestro organismo y que pueden ser dañinas. Y entonces, pues encontramos a la barrera hematoencefálica, encontramos a la barrera hematoespermática, ¿no? Y también la barrera placentaria. Entonces, estas barreras están diseñadas para que les cueste trabajo a los fármacos atravesarlas y de esta forma preservar la integridad de las neuronas, de las espermátides y evidentemente del feto durante su crecimiento. Vamos a ver también, y lo tenemos que describir cuando veamos cada uno de los fármacos, si los fármacos tienen la capacidad de atravesar algunas de estas barreras y entonces nosotros tenemos que tratar de minimizar su uso en caso de, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Si tenemos un fármaco que puede atravesar la barrera placentaria y puede causar daño a el bebé en formación, entonces, pues, tenemos que describirlo y tenerlo en mente para la futura prescripción y el ejercicio médico, ¿no? Entonces, igual, cuando veamos los diferentes fármacos, yo les voy a decir, ojo con este porque atraviesa la barrera placentaria, no se puede utilizar en los primeros meses del embarazo, o al contrario, ¿no? Este no hay ningún problema, es seguro su uso durante el embarazo porque no atraviesa la barrera placentaria. Hay algunas ocasiones donde este proceso de distribución o redistribución del fármaco afecta algunos segmentos especiales. Es el caso de algunos fármacos que se acumulan en los huesos. Hay algunos fármacos que no queremos que se acumulen en los huesos. Es el caso de otro grupo de antibióticos que se llama tetraciclinas, que se acumulan en los huesos, en específico en la dentina. Y hay otros que sí están pensados para que se acumulen en los huesos para circunstancias positivas. Es el caso de los bifosfonatos, que estos se acumulan en los huesos y lo que provocan es que no funcionen los osteoclastos y los osteoblastos hagan su trabajo y se sigan fortaleciendo los huesos. Y evidentemente, como ustedes pueden inferir, utilizamos los bifosfonatos en el tratamiento de la osteoporosis. Y entonces nos aprovechamos de esta cualidad de estos fármacos, de llegar a los huesos y acumularse para un beneficio y evitar que la gente tenga fracturas. Hay algunos fármacos, como vimos al principio, que tienen alguna afinidad especial por los segmentos grasosos, ¿no? Por ejemplo, uno de estos es el nitrazepam. Una persona que es normal y atlética, pues tiene hasta 10% de grasa corporal. Hay gente que ya está en este proceso de obesidad creciente y tiene hasta 50% de grasa corporal. Entonces, observen ustedes en esta gráfica donde ustedes pueden observar las concentraciones plasmáticas de nitrazepam a través del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes le dan nitrazepam a estas personas y van aumentando sus concentraciones en el plasma, llegan a la concentración máxima en un tiempo máximo y va disminuyendo las concentraciones mientras van haciéndose los procesos de eliminación y biotransformación, ¿no? Entonces, observen las diferencias entre sujetos que pesan 70 kilos, que son estos que tienen círculos llenos, y los que
cómo es el comportamiento de las concentraciones de nitrazepam en alguien que pesa casi el doble, 123 kilogramos. ¿Por qué las concentraciones son más altas en estos que tienen menos grasa? Hay menos concentraciones en el plasma que estos. La respuesta es que las concentraciones de nitrazepam llegan a la grasa y se acumulan, y por esa circunstancia no hay tantas concentraciones en el plasma a comparación de estos que no tienen tanta grasa corporal. Entonces, también vamos a ir analizando los fármacos que exhiben este comportamiento y sobre todo los que tienen un perfil de seguridad estrecho, pues tenemos que titularlos, tenemos que dar las concentraciones adecuadas, las dosis adecuadas, para que no exista o falta de eficacia o toxicidad. Hay un parámetro que sirve para medir cómo está la distribución de los fármacos y se llama volumen aparente de distribución. Y se calcula, este volumen aparente de distribución, se calcula dividiendo la cantidad del fármaco del cuerpo entre la concentración, entre la dosis. Y entonces, esta relación entre la dosis del fármaco administrada y la concentración en el plasma medida en un tiempo cero, pues nos da un número, ¿no? En el caso de el fármaco insignia de nosotros, el paracetamol, que también lo encuentran como acetaminofén, la biodisponibilidad y el volumen de distribución son parámetros interesantes de observar. Observen cómo está el volumen de distribución del paracetamol. Son 66.5 litros. Observen este otro volumen de distribución de acitromicina, que es de 2170. Y entonces, ustedes se tienen que preguntar, ¿para qué sirve conocer el volumen de distribución de un fármaco? Sucede que tenemos diferentes segmentos corporales que están o se pueden medir de acuerdo al agua que permanece en esos segmentos, ¿no? Tenemos en total 42 litros de agua corporal total. Tenemos como 5 litros de volumen sanguíneo, tenemos como 3.5 de volumen plasmático, 14 litros de volumen intersticial y como 26 litros de volumen intracelular. Si ustedes pueden observar este otro volumen de distribución del etanol, que es como de 38 litros, de 0.54 litros por kilo. Entonces, ustedes tienen que fijarse a qué volumen se parece de todos estos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, 38 litros se parece a al volumen de agua corporal total. Entonces, lo que ustedes pueden inferir es que el etanol se distribuye en casi todo el cuerpo, ¿no? Porque el volumen que ocupa se parece al de agua corporal total. Entonces, mientras menor sea el volumen de distribución, podemos pensar que no alcanza a muchos compartimentos corporales. Mientras mayor sea el volumen de distribución, podemos pensar que llega o puede estar en todos los compartimentos corporales. Eso sirve para tener un parámetro y pensar hasta dónde se distribuye un fármaco, si se distribuye mucho o se distribuye poquito, ¿no? Entonces, yo espero que esto les haya servido. Si tienen dudas, pues dejen sus comentarios en este video y pues trataré de responderlo. Que estén muy bien.